Quiero agradecer especialmente al Consejo de Estado, a todas sus autoridades, a los personeros que han hecho este esfuerzo realmente importante, grande, para reunirnos en esta ocasión, para conocer, para debatir, para difundir posiciones muy interesantes en torno a la justicia administrativa y otros ámbitos del derecho que normalmente han sido, digamos, dejados de lado para profundizar en su debate, en su estudio, pero que tienen una relevancia muy importante desde diversas fuentes desde las cuales se proyectan. Les traigo un saludo muy especial de la Universidad Andina Simón Bolívar en la sede Ecuador. Es una universidad regional dedicada al posgrado que viene realizando ya por más de 20 años una serie de emprendimientos en la formación de posgrado. Precisamente uno de los ámbitos de reflexión nuestro en la universidad tiene que ver con el desarrollo del derecho público, del derecho administrativo, del derecho constitucional y el análisis obviamente también de los procesos de integración. En ese marco es que se encuadra precisamente este tema que se me ha pedido afrontar el día de hoy, que tiene que ver con la relación que habría o cómo habría que percibir la relación que existe entre el ordenamiento jurídico de la comunidad andina y la justicia administrativa. Para el efecto voy a desarrollar unos pocos puntos iniciales que tienen que ver con la idea de dibujar un panorama amplio, un panorama general sobre algunas cuestiones que están sucediendo a nivel mundial, a nivel internacional y que obviamente tienen o causan algunos efectos en la verdadera o en la idónea comprensión, mejor diríamos, del derecho en el momento actual, enfocado concretamente a esta problemática de la relación derecho de la comunidad andina, en concreto, con la justicia administrativa. El mundo jurídico actual ciertamente que está cambiando de manera radical. Especialmente esto viene sucediendo porque han insurgido una serie de nuevas fuentes del derecho a remolque de una serie de fenómenos que cada vez más preocupan con una dimensión no solamente regional, menos nacional, sino además de carácter mundial, de nivel global. Hay nuevos temas que irrumpen en la agenda a nivel mundial y que por lo tanto no quedan fuera de la aproximación necesaria que se tiene que hacer muchas veces desde el derecho público, desde la política pública, desde el posicionamiento además de los juristas. En esa perspectiva nos enfrentamos ahora con una diversidad de fuentes en donde tenemos que reconocer que el paradigma constitucional va afirmándose cada vez más en unos países con mayor suerte que en otros. Esto lo profundizaré un poquito más adelante. Y ese paradigma constitucional que se sigue remarcando, acá de hecho la posición es muy fuerte en el caso de Colombia, también esto adherido al hecho de que la Corte Constitucional ha sido durante ya algunos años bastante progresista en esa línea de afirmación de líneas jurisprudenciales adheridas a la defensa de los derechos en la profundización del Estado social, pese a que la Constitución tiene realmente una orientación más bien liberal en materia del sistema económico, eso se viene comprobando, digamos, en el caso de Colombia. En otros estados cercanos, como el caso de Bolivia, de Ecuador, tienen constituciones, en el primer caso de 2009, Bolivia, y en el caso de Ecuador, 2008, que dieron algunos giros en sus contenidos, reforzando de manera muy notoria la consideración, el establecimiento y el reconocimiento, sobre todo, de derechos de manera mucho más profunda y además con la contemplación de una serie de cláusulas en la propia norma constitucional que garantizarían esos derechos. Y en eso de reconocer derechos de manera muy amplia, entran además derechos, digamos, nuevos en la región que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, los derechos de la naturaleza, un tema que ha sido posicionado últimamente como algo novedoso ciertamente en nuestro medio, y esto a los defensores de esa línea, que son muchos o somos muchos, ha permitido decir que ya no se puede seguir hablando de un Estado social de derechos, sino de un Estado constitucional que implicaría un nivel bastante más alto y consolidado, más allá del Estado social, que apuesta sobre todo por los derechos y su garantía. En este contexto, por lo tanto, también hay que citar en esta primera idea el hecho de que vivimos en un mundo globalizado y así lo decíamos o no los juristas,
cada vez más vamos hablando idiomas más parecidos en materia jurídica a nivel internacional. Las instituciones jurídicas cada vez se van pareciendo más porque hay una conciencia universal que avanza día a día en el sentido de identificar grandes problemáticas que deberían ser atendidas por los gobiernos, por la política pública y también por los juristas. En ese contexto hay que pensar adicionalmente que el rol del Estado va cambiando de a poco. El rol del Estado va cambiando de a poco. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad y de la historia del Estado en el modelo republicano, el Estado tiene más obligaciones que antes. El Estado tiene más obligaciones que antes. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos caminando en la vía de reconocimiento de los derechos. Y el Estado, en esa perspectiva, tiene que jugar un rol preponderante, haciendo funcionar las garantías. ¿Esto qué implica por lo demás y que nos debe preocupar a los juristas? El hecho de que si el Estado tiene más tareas que cumplir, necesita más instrumentos para cumplir eficientemente esas tareas, lo que significa que la administración pública es ahora una administración pública muchas veces ampulosa, más compleja, más lejana al ciudadano y dotada de más instrumentos, más armas para llevar adelante los cometidos del Estado. Y por el otro lado está el ciudadano, que hoy más que nunca antes en la historia es un ciudadano más informado. Un ciudadano que es más consciente en el sentido de que tiene derechos que puede exigir frente al Estado. Y hay un elemento adicional que citar en esta nueva realidad del Estado superpoderoso con más complicaciones porque tiene más tareas que hacer y del otro lado el ciudadano más consciente en el sentido de que puede reclamar, puede exigir e inclusive tiene más instrumentos para hacerlo, el hecho de que llevar a la práctica los derechos implica situar ingentes recursos económicos. Ahí es cuando yo suelo conversar mucho en la universidad con los colegas de Derecho que defienden muchísimo esta línea de los derechos, con la cual obviamente estoy de acuerdo, pero siempre hay complicación cuando tenemos que aterrizar a la realidad y decir, bueno, llevar a la práctica los derechos a la realidad, esto cuesta muchísimo dinero, cuesta muchísimo dinero. Y ahí es cuando frenamos y tenemos que evidenciar la necesidad de establecer priorizaciones en materia de administración de los derechos, de funcionamiento del Estado y de expectativas de los ciudadanos. Todo esto tiene que ver también con la justicia administrativa, porque ella se activa justamente cuando los ciudadanos se enfrentan a la administración pública. En ese contexto, los retos del jurista nos obligan a actualizarnos, a seguir mucho más de cerca la jurisprudencia, sobre todo de las cortes constitucionales, de los tribunales internacionales y en el caso concreto, lo que adopta a nivel jurisprudencial el Tribunal Andino de Justicia. Y ya vamos a ver algunos elementos de por qué hago yo esta defensa claramente. Junto a todo esto, las nuevas tecnologías irrumpen de una manera realmente frenética. El profesor Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, hace unos 15 días en Quito, decía ante un auditorio parecido a este, decía, si los juristas no despertamos y tomamos las riendas para regular mejor, controlar y comprender mejor el funcionamiento de la sociedad, quienes van a gobernar, si no lo están haciendo ya ahora, son los informáticos. Eso decía, todo el auditorio se quedó sorprendido. Y es verdad, las nuevas tecnologías nos están rebasando a todos. Los juristas tenemos que despertar ante aquello porque no se pueden determinar las grandes problemáticas sociales a través del razonamiento desde la técnica, muy útil obviamente, que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Se trata de nuevos instrumentos que la ciencia del derecho y los juristas debemos aprender para utilizarlas de la mejor manera posible. Tienen que ser herramientas para una mejor gestión del derecho, hay que comprenderlas, utilizarlas y la tecnología, por contrapartida, no nos puede utilizar a nosotros ni a ningún profesional. Luego, los derechos se van colocando como el centro del debate jurídico, el centro duro de la ciencia jurídica. ¿Con énfasis en qué? En los derechos económicos y sociales sobre todo. Además, los nuevos derechos constitucionalizados, les acabo de comentar,
el hecho de que, por ejemplo, en la Constitución ecuatoriana, en la boliviana, hay cláusulas clarísimas que reconocen derechos de la naturaleza, lo cual invita a replantear muchas cuestiones. No es novedad en el mundo, ya en 1906 en Portugal hay ciertos atisbos de avance en ese sentido, o en la Constitución de Weimar también, del año 19, respecto a los animales, respecto a los bosques, respecto a los ríos, a los riachuelos, etcétera. Pero hemos dado un pasito más allá, que puede parecer una cuestión ilusoria en principio, pero que va adquiriendo cada vez más contenido y va además causando mucha tensión en el mundo jurídico. Existe una conciencia cada vez mayor sobre la conservación del planeta. Hay muchos nuevos temas que cada vez más nos interesan. La escandalosa evasión fiscal, por ejemplo, que puede implicar recorte en la atención de derechos económicos y derechos sociales. El narcotráfico a nivel internacional, la trata de personas, las violaciones masivas de derechos humanos, las migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esas problemáticas que nos conectan inmediatamente porque nuestra naturaleza es humana, nos están llevando al hecho de que cada vez más tenemos que configurar ordenamientos jurídicos mucho más amigables con esas grandes problemáticas. En ese sentido vamos coincidiendo ya a nivel mundial. Los principios y su fuerza. En este nuevo contexto, volvemos la mirada a los principios, a muchos principios inclusive del derecho natural que van a ser replanteados y a otros principios que vienen insertos en una nueva mirada dentro de enfoques desde el derecho constitucional. En ese sentido se dice el derecho se acerca a la moral, el derecho tiene cada vez un alma social. Me parece que este es otro elemento que cruza todo el mundo jurídico, inclusive el ordenamiento de los procesos de integración, como en el caso de la Comunidad Andina, caso Mercosur, a lo mejor Unión Europea y otros procesos de integración que están en marcha. Se habla de un mundo jurídico principialista. Incluso se viene reclamando cada vez más, y esto sobre todo en Europa, que los instrumentos internacionales, por ejemplo en materia de integración supranacional europea, tienen que nutrirse y reconocer cada vez más los principios que ya se han reconocido y establecido a nivel constitucional y aquellos que han sido desarrollados a través de la jurisprudencia de las Cortes Constitucionales. Es decir, hay un avance en ese sentido y hay una conexión de necesidades y de también pasos que se han ido dando a nivel internacional. El Estado actual, como les decía, un Estado más poderoso, con más tareas que cumplir, con una administración pública, por lo tanto, gigantesca. Esto nos obliga a repensar el rol del derecho público, el rol y el uso que le vamos a dar al derecho administrativo, así también nos obliga a modelar de otra manera la profesionalización de los derechos, de los abogados en la perspectiva de aplicación y de hacer asesoría jurídica, realizar asesoría jurídica en materia de derecho administrativo. Hay más necesidades al mismo tiempo, menos recursos y más expectativas, por lo tanto, las cosas se han complicado. Avances por un lado en términos de propuestas, de planteamientos interesantes con dimensión internacional, pero por el otro lado carecemos de los instrumentos idóneos para llevar a la realidad esos avances que en principio son tan interesantes y con los cuales nos identificamos. En ese contexto, los estados, enfocándonos más a la problemática de la integración regional, en la región latinoamericana, envían algunas señales que son preocupantes. Por un lado, nuestros países, Colombia, Ecuador y otros vecinos, participan al mismo tiempo en varios procesos de integración que no necesariamente persiguen objetivos similares y que inclusive tienen en los acuerdos fundacionales escritos objetivos que implican posiciones de diferente orientación ideológico y política desde el Estado Nacional. Me explico, pero esto está cambiando, además últimamente, muy recientemente. Al mismo tiempo que Ecuador, en el caso de mi país, es miembro de la Comunidad Andina desde el año 1969, era miembro pleno de la ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas. Saben que Ecuador se acaba de retirar, hace apenas 2 semanas se acaba de decidir el retiro de la ALBA.
Es decir, jugaba en dos canchas al mismo tiempo, donde se perseguía objetivos diversos y al mismo tiempo donde el Estado tenía que exhibir una posición ideológica de política pública diferente, no coincidente. Pero esto se viene agravando todavía más en otro nivel. El momento en el cual Colombia y Ecuador, por ejemplo, son parte de la comunidad andina, en donde rige un esquema de libre mercado entre las economías nacionales de los Estados miembros del grupo. Al mismo tiempo, Colombia, junto con Chile, con Perú, con México, apuestan por la Alianza del Pacífico. Un esquema que más tiene que ver no con un proceso de integración de tipo comunitario o supranacional como el andino o con el europeo, sino que tiene que ver con esto de integrar, o mejor dicho, intercambiar cada vez más bienes y servicios y además de cara hacia el occidente. En ese sentido, para ir a los países del Asia y pactar con ellos comercio, es decir, lo central, crecimiento comercial, exportaciones, ventas, inversiones, etcétera. No es exactamente la misma filosofía, los mismos principios y los mismos objetivos que esos dos países que cito, Colombia por estar en esta querida tierra y Ecuador por ser mi país, manejan o tienen que observar cuando son miembros al mismo tiempo, por ejemplo, de la comunidad andina. Y lo propio pasaba cuando nosotros tomábamos en cuenta un caso adicional, el caso de UNASUR, que también, como ustedes saben, está haciendo aguas porque desde el inicio empezó a construirse realmente como un proceso de integración, al menos desde mi perspectiva, fallido, en el cual no se contaba con elementos centrales para pensar en un verdadero proceso de integración sudamericano que logre superar el hecho de que ya había dos procesos previos como el andino y el de Mercosur. De hecho, el Tratado de UNASUR explica o establece que UNASUR se explica en la perspectiva de ser un nivel mayor de desarrollo al que debían confluir Comunidad Andina y Mercosur. No se dieron las condiciones ni se creó los instrumentos para que ello ocurra. Con la muerte del expresidente Chávez de Venezuela, además perdió mucha fuerza ese proyecto. Y ahora vemos cómo los países, Colombia lo ha hecho, Ecuador también ya ha notificado su deseo de abandonar UNASUR. Entonces, esas señales estamos dando al mundo en materia de integración. Una comunidad andina que no profundiza más, unos Estados miembros de la CAN que al mismo tiempo apuestan por otras dinámicas, tampoco las concretan en esos otros escenarios y al mismo tiempo nos estamos abriendo a un esquema puro y duro de libre comercio en el esquema de la Alianza del Pacífico. Ecuador es un país observador que ya está haciendo los trámites para ser Estado miembro pleno también de aquella alianza. Entonces, son señales que dejan ver el hecho de que algo no está cuadrando y que nos debe alertar a los juristas, sobre todo a los que nos gusta el enfoque constitucional, el enfoque de derechos, el de la necesaria construcción del Estado social de derecho, con reconocimiento pleno sobre todo de derechos económicos y sociales. Algo está pasando. No logramos empatar el ideal de integración latinoamericana con los modelos de desarrollo que nos exigen casa adentro nuestras constituciones. Por lo tanto, vemos otras salidas y seguimos tentando vías, por ejemplo, adhiriéndonos a esas dinámicas que tienen que ver con el puro intercambio de bienes y de servicios y el tema de la atracción de capitales en el caso concreto de la Alianza del Pacífico. Seguimos tentando vías. Un profesor mexicano querido, Jorge Vidker, me decía en Roma el año anterior, en un congreso en el que coincidimos, me decía: César, pero eso no es malo porque quiere decir que el ideal de integración sigue vivo en América Latina. Lo que pasa es que todavía no acertamos cuál es el tipo de integración que queremos. Yo le decía, no acertamos en empatar el tipo de integración con cómo deben los gobiernos y los estados responder a los ciudadanos casa adentro y al mismo tiempo no cerrarnos como una burbuja que no se entiende integrada plenamente al mundo. Es decir, hay que seguir buscando un equilibrio absolutamente necesario que lamentablemente hoy, un año antes de que la comunidad andina cumpla 50 años de desarrollo, todavía no hemos logrado en ese sentido. Por lo tanto, este es otro tema importante para este análisis, y ya vamos a ver por qué. ¿De qué habla, por lo tanto, la justicia administrativa para irla comprendiendo en este contexto que rápidamente he querido traerles acá y he querido dibujarlo acá? La justicia administrativa, Fixamudio, por ejemplo, dice
es el género, porque luego dentro de la gran problemática de las instituciones, de los ordenamientos, de los principios de la justicia administrativa, hay unas justicias administrativas específicas. Por ejemplo, yo diría la que atañe al manejo de los tributos a nivel interno, la que atañe al manejo de los problemas de la libre competencia a nivel nacional, a nivel estatal, la que atañe a la problemática de las aduanas y el intercambio comercial. De tal manera que hay una justicia administrativa que es amplísima. Yo no soy administrativista, no voy a dar una clase o una conferencia magistral de derecho administrativo. Quiero decirles en dónde se inserta esa gran problemática para ver en dónde se encuentran los grandes elementos del derecho comunitario con los grandes elementos de la justicia administrativa. Esta justicia incorpora a las instituciones jurídicas, por lo tanto, relacionadas con controversias entre particulares y la administración. Involucra varias instancias decisorias, busca la defensa de los administrados frente a la administración y sus diferentes niveles. Tiene que ver también con la situación, la ubicación, mejor dicho, de los recursos para atender esos derechos. Hay que poner también una atención especial en la responsabilidad patrimonial de las autoridades administrativas del Estado, una responsabilidad extracontractual cuando se hace daño con actuaciones de la administración. El caso del ombudsman o del defensor del pueblo, como lo conocemos más cercanamente en nuestros países, el hecho de que hay intereses difusos, transpersonales, colectivos actualmente, es decir, todo aquello de la justicia administrativa también se está replanteando. Así como el mundo se nos está replanteando, se nos está complicando, la justicia administrativa también. Aquí traigo una frase, evocando una frase del famoso filósofo Agulla, que antes de morir a uno de sus discípulos le dijo: el futuro ya no es lo que era, hay que pensarlo todo de nuevo. Yo diría, el derecho ya no es lo que era, hay que replantearlo casi todo. A mí me parece que estamos en ese punto, en el momento en el cual tenemos que activar las antenas y darnos cuenta que muchas cuestiones están pasando y que rebasan el nivel del Estado Nacional, y respecto a lo cual el jurista no puede mirar a otro lado ni cerrar los ojos. Hay una serie de principios de la justicia administrativa, de los centrales: legalidad, el que tiene que ver con la competencia de la autoridad, lo que se relaciona con la igualdad procesal, el proceso que debe estar claramente establecido en la ley, el de economía procesal y otros. Frente a esto que tiene que ver con las instituciones jurídicas de la justicia administrativa, a los principios, a los diferentes niveles y posibilidades de defensa del administrado frente a la administración, hay un gran problema que a veces no percibimos los juristas: el hecho de que vivimos una franca decodificación del derecho y generación desmedida de disposiciones jurídicas que no necesariamente nos aclaran las cosas en términos de seguridad jurídica. Esto último, entendido como un principio histórico, clásico, sustentado en dos patas muy fuertes: interdicción de la arbitrariedad y certeza en el ordenamiento. Eso se replantea el momento que se reproduce casi sin control el ordenamiento jurídico menor a la ley, e incluso a nivel legislativo, vamos viendo cómo la seguridad jurídica se falsea. Y luego, cuando hablamos de un esquema de derecho constitucional, como se lo viene desarrollando y enfocando en el caso de Ecuador, se dice: ya no es solo un principio de seguridad jurídica, es un derecho de seguridad jurídica que rescata los dos grandes componentes del principio histórico: certeza del ordenamiento e interdicción de la arbitrariedad, y además suma un nuevo elemento que tiene que ver con el hecho de que las normas tienen que aplicarse siempre reconduciéndose a hacer medidas a través de lo que dice la Constitución. En ese sentido, nos enfrentamos, como ustedes ven, a un replanteamiento de bases que han sido intocadas durante muchas décadas del derecho administrativo, de la justicia administrativa. ¿Qué tenemos en el otro lado? Porque no me voy a quedar en la reflexión sobre el derecho administrativo y la justicia administrativa. Del otro lado tenemos un derecho que se le llama comunitario y que es el ordenamiento jurídico propio, en el caso nuestro, de la comunidad andina. Uno de los fines, miren ustedes qué importante es hurgar un poquito más allá y tratar de ubicar si hay coincidencias entre los fines que persigue el Estado, la justicia administrativa y la integración.
pues existen coincidencias muy importantes. Los primeros artículos del Acuerdo de Cartagena, Acuerdo de Integración Subregional, que funda la Comunidad Andina como Pacto Andino en su momento en el año 69, establece que uno de los principales objetivos del proceso es elevar el nivel de desarrollo económico y social de los pueblos que integran los países de la Comunidad Andina. Miren ustedes, elevar el bienestar, elevar esto de los derechos económicos y sociales, los niveles de desarrollo económico y social. ¿Qué significa? Trabajar en la vía de integración para profundizar en materia de derechos económicos y sociales. Son los mandatos del Tratado de Cartagena, así como del Tratado Fundante de Mercosur, así como de los tratados fundantes en los años 50, los tratados de Roma, en el caso de las comunidades europeas, en ese momento, hoy Unión Europea. ¿Esto qué nos quiere decir también? El hecho de que uno de los aspectos centrales en la construcción de los procesos de integración es el pilar atinente a los derechos de los pueblos de los Estados miembros. Esto significa además la necesidad de señalar otro elemento fundamental, que lo tienen clarísimo en la Unión Europea. El proceso de integración europeo no puede construirse de espaldas a los grandes logros y a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros en su contexto. Por lo tanto, la integración andina, su institucionalidad, el funcionamiento del ordenamiento jurídico, no puede desarrollarse de espaldas o sin reconocer e incorporar en su quehacer como contenidos las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. Ahí hay una tarea pendiente para jueces de diferentes niveles, para los juristas, es decir, hay un empate. En suma, el derecho coincide en estos diferentes contextos nacional y comunitario andino en la perspectiva de perseguir objetivos de fondo. El Estado social, el Estado constitucional y los procesos de integración del tipo comunitario como el andino y el europeo coinciden en la idea de tener como norte la profundización en materia de derechos sociales y económicos. Otro elemento que es sustancial, cuando hablamos de integración y su derecho comunitario, así como de las instituciones supranacionales, estamos reconociendo el hecho de que al momento actual el Estado nacional es insuficiente para responder efectivamente frente a las demandas de los ciudadanos. Es clarísimo. Implica la necesidad de que el Estado nacional, junto con otros, pongan sobre la mesa intereses en común. El hecho de que existan procesos de integración implica que el Estado es insuficiente. Por eso tenemos que sumar fuerzas con otros, normalmente los vecinos de la región, para hacer frente a las grandes necesidades. Y sobre todo, ¿cuáles? Profundización en desarrollo económico y social, lo que toca derechos económicos y sociales sobre todo. Este es un elemento central que hay que tenerlo presente para comprender cuál es el punto de contacto o de qué manera se relacionaría, por lo tanto, este derecho de la comunidad andina con la justicia administrativa. Todo esto pone en juego los derechos y la posibilidad de su efectividad. Hay varias fuentes del derecho comunitario. En primer lugar, los tratados fundacionales, que como tales, con su propia naturaleza de derecho comunitario originario primario, no han sido contemplados a nivel constitucional. Su constitución, así como la mía, como la de Bolivia, aunque ella tiene un avance un poquito mayor en el artículo 410, no dicen claramente o no reconocen claramente el derecho de una comunidad de estados. No se refieren a ello. Hablan de un reconocimiento al derecho internacional, a los tratados y convenios. Pero recordemos que precisamente un tratado internacional es la norma base, la piedra fundacional de un proceso de integración como en el caso de la comunidad andina. Solo que gracias a la magia jurisprudencial del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas antes en Europa y luego de la comunidad andina, nuestro tribunal andino, en nuestro contexto, gracias a esa magia jurisprudencial se ha dicho a nivel de sentencias
que esos tratados fundacionales son la piedra base del derecho comunitario, pero que esos instrumentos internacionales tienen una naturaleza doble. Son al mismo tiempo derecho internacional y derecho comunitario originario o primario. Entonces, el problema inicial que yo les cito, en el sentido de que a nivel constitucional no hay referencia clara respecto al derecho comunitario, está esto sobrepasado o solucionado gracias a que las constituciones sí dicen algo respecto al derecho internacional. ¿Sí? En esta doble naturaleza de los tratados fundacionales se entendería la incorporación y el reconocimiento del derecho fundacional de una comunidad de estados, como el caso de la comunidad andina. Este es un punto que hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, ¿qué otros elementos, qué otros instrumentos constituyen el derecho comunitario? Todo lo que surja a raíz del tratado fundacional es derecho comunitario derivado y que es producido por los órganos o instituciones del sistema. Clarísimo. Si a mí me dicen cuál es la fuente de las normas que constituyeron la Universidad Andina Simón Bolívar, la fuente primigenia es el Tratado Fundacional Andino. Por lo tanto, esa fuente no es derecho nacional. No es derecho nacional, no ha sido adoptado por un Estado miembro en particular o por los Estados. No, surge del funcionamiento del sistema andino de integración, solo por poner un ejemplo. Entonces, allá hay un contenido, una alma, una esencia de orden internacional en esa construcción del derecho comunitario derivado que en nuestro medio tiene que ver con las decisiones andinas, las que dictan el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión Andina y luego de los dictámenes y resoluciones que dicta la Secretaría General de la Comunidad Andina. Todo ello es derecho derivado y otras fuentes un poquito distintas que en Europa les llaman las fuentes que dan lugar a instrumentos atípicos del derecho comunitario europeo y que tiene que ver con la producción de otros órganos que emiten ciertas normas que complementan las normas fundamentales de desarrollo del derecho comunitario allá en Europa. El derecho atípico, lo llaman otros derecho terciario europeo, para diferenciarlo del derecho primario y del derecho secundario. Entonces, los juristas, los administrativistas, los juristas que asesoran en los ministerios y están cerca de la definición de los ámbitos de definición de la política pública, tienen que tener claro aquello, que hay unas fuentes de producción normativa que tienen valor como si fuesen al menos de derecho internacional y que entran al ordenamiento jurídico interno gracias a la puerta que abre cada Constitución nacional. Y entran con un valor específico. ¿Cuál? De un derecho que no es asimilable a la ley, porque es de fuente internacional. Es un derecho que se sobrepone a la ley. Hay todo un debate sobre si el derecho comunitario aquí y en Europa tiene similar valor que la Constitución nacional o no. Ese es un tema peliagudo que, si quieren que profundice, me va a llevar muchísimo más tiempo, pero resumo al máximo. Hay un elemento que no he visto desarrollado en muchos manuales de derecho comunitario europeo ni andino. El hecho de que en la jurisprudencia europea y del Tribunal Andino de Justicia siempre históricamente se ha hablado del derecho comunitario andino que goza de 3 principios: primacía, aplicabilidad directa e inmediata y efecto directo. Me centro en el primero, primacía. Nunca hemos dicho en la jurisprudencia andina ni europea que el derecho andino tiene una característica de supremacía. ¿Qué instrumento jurídico tiene esa característica de suprema o de supremacía? La Constitución. A nivel internacional, no conozco, como digo, un fallo de las Cortes Comunitarias que diga que el derecho de los procesos de integración goza de supremacía. Y si uno ahonda un poquito más en el análisis, va al significado de esos términos, va a darse cuenta que cuando hablamos de supremacía, implica hablar de único en su género. Único en su género, es decir, no hay nada por arriba de eso que es único en su género, único y superior en su género. Si hablamos de primacía, tiene otra connotación. Es el hecho o la idea, cuando hablamos de primacía, de que es una norma que está por encima de otras, pero que no es la que es única en su género.
¿Me explico? Es un detalle muy importante. Yo no lo he visto, reitero, en ningún tratado ni manual de derecho comunitario europeo, ni andino, ni en fallos desarrollado este punto. Por algo los jueces comunitarios europeos desde los años 50 del siglo anterior en el viejo continente y acá desde que el Tribunal Andino empieza a funcionar en el año 84, si no me falla la memoria, nunca hablaron de un derecho comunitario andino europeo supremo o con supremacía. Siempre se habló de primacía de ese ordenamiento. ¿Respecto a qué? Respecto a las leyes nacionales. Por lo tanto, el derecho comunitario en su conjunto, a mi juicio al menos, tiene un valor supralegal e infraconstitucional. Pero como digo, hay varias visiones. La corriente internacionalista del derecho defiende que esas normas están incluso sobre las constituciones, y la corriente constitucionalista del derecho, que me parece que es la más fortalecida a nivel nacional, a nivel internacional, defiende la supremacía de la Constitución frente a cualquier otra norma. Inclusive, fíjense, hago un pequeño paréntesis, cuando se habla del bloque de constitucionalidad, en la doctrina francesa primero, Colombia en nuestro medio, luego Ecuador, luego Bolivia también entra en ese debate sobre el bloque de constitucionalidad. Vemos que se incorpora a los tratados de derechos humanos al nivel constitucional, pero se sigue resistiendo la Constitución a reconocer algo por encima de ella. Al mismo nivel, sí. La suerte que ha corrido esa interpretación del bloque de constitucionalidad da explicación a lo mejor a esto que yo les planteo sobre la diferencia que existe de grado, de contenido, de esencia de los términos supremacía con primacía, por ejemplo, del derecho comunitario en nuestro medio. Entonces hay una relación que es muy importante tomarla en cuenta. ¿Y por qué es importante para la justicia administrativa, para el derecho público? Por el hecho de que esa relación dejaría ver que es posible a lo mejor resolver un montón de problemas que se presentan a los administrados a nivel nacional. Yo vengo haciendo un rastreo desde hace varios años sobre lo siguiente: ¿en qué ámbitos el derecho comunitario se ha utilizado? ¿En qué ámbitos se ha utilizado el derecho comunitario para regular? Con este efecto, además, que se superpone a la legislación nacional. Y ya voy coligiendo que al menos 20 sectores del mundo jurídico, y diríamos incluso jurídico-administrativo, son tocados por esto que insurge desde el proceso de integración andino y que se coloca en el espectro nacional a través de normas que tienen primacía sobre la ley nacional. Cito rapidísimo lo que tiene que ver con cuestiones de competencia. Una tesis, un caso, un problema que se presenta a nivel nacional no puede ser solucionado al día de hoy solo mirando las directrices, las resoluciones de la superintendencia, las normas contenidas en la legislación, la jurisprudencia nacional. No, sucede que también hay decisiones andinas muy importantes que nos están llevando a hablar cada vez más un idioma homogéneo en materia de competencia a nivel de los países miembros de la CAN. Uno de los sectores importantísimos, propiedad intelectual, ni qué hablar. Propiedad intelectual, propiedad industrial, comercio de bienes y comercio de servicios, consumidores, medianas y pequeñas empresas, sanidad, inversiones, aduanas, tributación directa, con la decisión 578, posterior a la 40, que inauguró la problemática a nivel supranacional, el caso de la tributación indirecta, con las decisiones sobre armonización del IVA y del impuesto a los consumos especiales que se dispara con la decisión 324 de los años 90 y termina con la 599 y 600 y la 635. El hecho del campo de la energía también está regulado a nivel andino, el transporte, las telecomunicaciones y otros campos. Entonces, fíjense, todos estos sectores atañen a lo que venimos llamando desde el enfoque constitucional a la constitución económica, que tiene que ser, por lo tanto, tienen que ser replanteados o mirados de otra manera cuando nos vemos abocados a trabajar a nivel
de problemáticas en términos de asesoría, de consultoría, de definición de políticas públicas. No podemos pensar soluciones a problemas en estos sectores, al menos, porque hay más, al menos en estos, que no consideren que hay un desarrollo de un sistema jurídico autónomo e independiente, producto de unos tratados internacionales y que se lo ha denominado en nuestro contexto como derecho comunitario. Si algo tocan los procesos de integración a nivel nacional y de manera muy fuerte, es la Constitución económica. Ya casi no se puede interpretar la Constitución económica a la luz de las propias cláusulas de la Constitución. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser leído de otra manera a través también de desarrollos normativos que se dan a nivel supranacional. En este contexto juega un rol preponderante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con sus grandes competencias, muy importantes competencias que en suma buscan la seguridad jurídica en el nivel supranacional, declarar de manera general y uniforme el derecho comunitario, ubicar, declarar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones comunitarias, entre otras. Y una herramienta central en este contexto es la interpretación prejudicial que permite que a nivel andino nosotros podamos hablar en un idioma homogéneo que permita que el derecho comunitario se comprenda de manera similar a nivel de los Estados miembros. Y esto normalmente tiene que ver con los sectores que les acabo de decir, que tocan a política pública, a derecho administrativo, al funcionamiento de las administraciones públicas, lo que a lo mejor puede poner en juego los derechos de los administrados. Voy arribando con el tiempo que tenía para esta exposición a una gran conclusión, Aquí cito a un personaje, no sé, yo ando enamorado de la literatura desde que obtuve mi PhD hace algunos años. La literatura evita que el alma se seque, me dijo un joven librero en Quito. Doctor, para que el alma no se seque, lea literatura. ¿Y cuánta razón tenía? Los juristas tenemos que abrir los ojos y tenemos que referirnos y poner en nuestro radar pensamientos desde otras latitudes, desde otros contextos, desde otros ángulos. Por eso acá cuando se debate, por ejemplo, derechos de la naturaleza, derechos de los pueblos, la problemática de la interculturalidad, se nos está diciendo, oigan, el positivismo y el enfocar los problemas jurídicos con una visión occidental pura y dura no es suficiente. La realidad es diversa y nos ha sobrepasado a los juristas. Es más complejo el mundo. Cuando uno lee literatura, créanme que se refresca todo, literatura, teatro, ópera, poemas. Los abogados, las abogadas tienen que entrar en esa dinámica. ¿Y por qué cito esto? Porque me ha impactado una novela que leí hace muy poquito, que se llama Teoría General del Olvido, del autor Agualusa. Es un autor que se ha posicionado como número 1 de realismo mágico africano, un autor de Angola, Agualusa, Teoría General del Olvido. El personaje central de esta novela se llama Duda. Duda es una persona que cuando estalla la revolución en Angola, se encierra en su casa, cierra las puertas, las bloquea con ladrillo, cierra las ventanas y no quiere ver el mundo ni lo que pasa alrededor y sobrevive como 30 años en su departamento, dentro de un edificio que todo el mundo abandonó, porque eso era un polvorín, era la revolución. Y Duda vivió sola, leyendo, escribiendo en las paredes y decide salir a la luz gracias a que alguien le rescató, un niño que años después pasó cerca de su departamento y se dio cuenta que había una persona viviendo ahí dentro, que se encerró frente a lo que pasaba. Duda sale y ve el mundo cambiado, ya pasó la revolución, Angola se pacificó, llegó un esquema mucho más abierto, democrático, etc. Entonces, que no nos pase a los juristas como a Duda, que nos encerramos en la zona de confort, a manejar el día a día. Me parece que los juristas somos de los profesionales que más estamos retados a abrir los ojos, porque nos van a gobernar los informáticos, como decía el profesor Rivero de Salamanca. Por ejemplo, tenemos que actualizarnos, ver que la problemática jurídica que atañe a la justicia administrativa, a la defensa de los derechos frente al Estado, a las administraciones públicas, no se termina en la ley nacional.
Yo les acabo de demostrar que todo ello, la ley nacional, se podría replantear a través de una comprensión mucho más amplia de otras fuentes, por ejemplo, de las que se proyectan desde el esquema de integración andino. El hecho de que las problemáticas no se agotan en el derecho nacional es clarísimo, está presente. Por eso la demanda, cuando debaten lo de la interculturalidad y demás, en el sentido de que leamos filosofía, leamos sociología, veamos el derecho con otros ojos y desde otras ópticas, es real. En el mundo del derecho administrativo también, porque luego hay que justificar el funcionamiento del Estado frente a estas nuevas demandas de una sociedad diversa y, como les decía al inicio, una sociedad cada vez más consciente de sus derechos. El derecho ya no es lo que era, a lo mejor hay que replantearlo todo de nuevo. Muchísimas gracias.